Muy buenos días, hermanos. Bueno, vivimos en un país de conflictos, de mucha confrontación, de mucha contienda política, económica, social, y pareciera que ese fuera el día a día, pues, en nuestros países y en nuestro. Pero no solamente en ese aspecto se mueve esta confrontación y esta contienda. También en la iglesia existen contiendas, existen divisiones. Ya habíamos hablado y meditado anteriormente sobre estos aspectos de la unión, pero otro aspecto fundamental es en nuestras familias. Y este ambiente de confrontación es un ambiente en el que se promueve mucho la crítica, se promueve mucho el insultar a los otros. Es muy frecuente hacer ese tipo de comportamientos, fomentar el odio entre las personas a través de diferentes medios, redes sociales, pero se trata de impulsar y fomentar ese odio. Es algo que nosotros como creyentes debemos de evitar y ver a través de la palabra del Señor qué es lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo hacer al respecto. Por eso es importante que analizar dos aspectos fundamentales en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Uno es el amor y otro es la compasión. Cuando hablamos de compasión, hablamos de sufrir juntos, hablamos de ponernos en los zapatos de la otra persona, comprenderlo. No hablamos de una compasión en la cual por lo general la entendemos como lástima, que yo hago las cosas porque me da lástima a esta persona. Esto es un valor cristiano que debemos de fomentar. Ahora, el amor y la compasión, cuando nosotros analizamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando lo seguían las multitudes, siempre aparece, por ejemplo, en Mateo 9:36, de que él al ver la multitud, Jesús tuvo compasión, decía. Cuando Jesús vio la gran multitud, tuvo compasión. Y esa compasión lo motivaba a sanar enfermos, lo motivaba a sacar endemoniados, en fin, a hacer tantas cosas por la compasión que él tenía a través de ver. Entonces lo que mueve la compasión en la vida fue un ejemplo para cada uno de nosotros. El multiplicar los panes, los peces, etc. Entonces, estos dos aspectos del amor y la compasión son virtudes cristianas. Y es un hermoso ejemplo que cada uno de nosotros debemos de seguir. Ahora, para eso veamos qué es lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, qué nos enseña Él en Mateo, precisamente Mateo 5, del versículo 43 al 48, que dice así: la ley del amor, se está refiriendo después de hablar todo lo que es el sermón del monte. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros o las personas desvirtúan lo que es la palabra del Señor. Porque cuando se habla en este versículo de que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, amar a tu prójimo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero aborrecerás a tu enemigo, eso no estaba incluido en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo era algo que se fomentaba dentro del pueblo judío, en el pueblo de Israel. Y lo podemos ver en el caso de los samaritanos, por ejemplo. Ellos odiaban a los samaritanos, no podían ver a los samaritanos. Y sin embargo los samaritanos eran sus propios hermanos. Fue la tribu, que fueron de las 10 tribus que se fueron a Samaria precisamente a fundar en Samaria, y se dividieron esas dos tribus. Y como en Samaria ellos se relacionaron con otras etnias y con otras mujeres, entonces así fue como los consideraban impuros y los odiaban. Y eso se fomentaba mucho en eso. Y aquí vemos cómo el Señor dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero en el versículo 44 el Señor es claro cuando dice: pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid
a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí hay 4 aspectos o 4 principios que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón. El primero es amar. Amar. ¿A quiénes? A nuestros enemigos. ¡Wow! Qué tremendo reto es poder amar a nuestro enemigo. Alguien que nos ultraja, alguien que nos humilla. El Señor nos enseña que debemos de amarlo, dice. Lo otro es bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen. Hay que bendecir a la gente que nos maldice y hacer el bien a los que os aborrecen. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremenda enseñanza es la que Él nos enseña. Algo duro para nuestra mente o para que nosotros lo podamos entender. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda amar a quien no me ama? A quien me maldice, a quien me humilla. Pero eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Por lo tanto, ¿en dónde debemos de empezar? Porque por lo general nosotros siempre hablamos, sí, debemos de unirnos en la iglesia, amarnos unos a otros. Pero ¿es dónde debemos de empezar? Precisamente debemos de empezar en nuestras familias. ¿Cuánta confrontación existe al interior de nuestras familias? Entre nuestros hermanos, entre nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros primos. Existe una confrontación. Y no buscamos la unidad ni nos amamos. Pero la palabra nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Si tú consideras a tu hermano como un enemigo, primero tienes que perdonarlo para poder amarlo, bendecirlo y hacerle bien. En estos momentos en los cuales la situación es difícil, ¿qué tanto nos hemos acercado a nuestros hermanos para ver cuáles son sus necesidades? ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? ¿Cómo podemos bendecirlos? ¿Cómo podemos orar por cada uno de ellos, de nuestra familia? Ahora, y luego, en el versículo 45, el Señor nos dice, y nos habla realmente de ese amor, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque nuestro Padre Dios hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea que Dios, el amor de Dios es un amor incondicional. Es muy diferente al amor nuestro como persona. Generalmente nosotros amamos siempre esperando algo de la otra persona. Se ama por interés. Yo he escuchado, por ejemplo, muchas personas que dicen, yo tanto que le di a esto, yo tanto que me esforcé, tanto que lo amé y mire cómo me pagan. Ahorita, o sea, la pregunta es, bueno, ¿cuál era nuestro interés en el amor? ¿Amábamos esperando algo? ¿O era un amor incondicional como nuestro Padre nos está enseñando, que Él sale el sol para buenos y malos y para los justos e injustos hace llover? No hace descripción de personas. Y en el 46 nos explica la razón. En el 46 nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro, es muy fácil nosotros amar a quienes nos aman, a los que están más cercanos. Pero a los que nos critican, a los que están en contra tuya, es más difícil hacerlo. Entonces ahí nos marca. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice. ¿No hacen así los gentiles? Claro. ¿Cómo nosotros nos diferenciamos? ¿Cómo nosotros nos diferenciamos de las personas que no conocen de Jesucristo? Precisamente por el amor, por la compasión y por esos valores cristianos que debemos de ejercitar. Ahora, ¿por qué? Porque lo que Dios busca, dice, es que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué tremendo reto tenemos cada uno de nosotros de buscar la perfección. Dios espera
que nosotros seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que Dios espera en nosotros. Pero qué difícil nos resulta a nosotros muchas veces el perdonar, el tener misericordia, no tener misericordia por las personas, tener misericordia por nuestros familiares. Busquemos la unidad. Tratemos de perdonar a las personas que nos hacen mal, porque eso es lo que Dios espera de cada uno, que nos esforcemos y nos amemos unos a otros. Dice, para que seamos como vuestro Padre perfectos que está en los cielos. Yo sé que es difícil decir, bueno, la perfección es imposible, pero debemos de buscar la perfección. Dios nos manda y nos motiva a que busquemos esa perfección. ¿Cómo vamos a encontrar la perfección? Pues busquemos en la palabra del Señor. Dejen que la palabra de Dios abra su corazón y le pueda mostrar cuál es el camino para llegar a esa perfección que Dios quiere para cada uno de nosotros. En una sociedad tan dividida como la que vivimos ahora, en la que los medios promueven mucho precisamente ese odio, ese rencor con todas las personas. Están fomentando. Entonces, ¿qué debemos de hacer los cristianos? Dice que debemos amar y tener compasión. Ese es el reto, mis hermanos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Podemos amar y perdonar a nuestros hermanos que nos han hecho daño y orar por ellos? Hagámoslo. Y vamos a ver la recompensa que vamos a tener con nuestro Padre que espera eso de nosotros. Oremos. Padre Celestial, Padre bendito, te alabamos y glorificamos en esta mañana, Señor, porque tú nos muestras cada vez que abrimos tu palabra qué es lo que tú quieres con nosotros, Señor, qué es lo que tú esperas de nuestras vidas. Sabemos que no es fácil, Señor, que las cosas que tú nos pides muchas veces nos resultan difíciles. Nos resultan difíciles de hacer, Señor, porque tenemos en nuestro corazón todavía ese rencor, Señor, ese odio. Señor, limpia nuestro corazón, Señor, limpia nuestra mente, Señor. Ayúdanos a ser cada vez mejores, Señor, para buscar esa perfección que nuestro Padre quiere de cada uno de nosotros. Señor, te pido por mis hermanos que están enfermos, Señor, para que tú los sanes. Te pido por mi iglesia, Señor. Te pido por cada uno del pueblo de Dios diseminado en todo el mundo, Señor, que tú lo cuides y lo protejas. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.